El mundo también ha marcado a toda a una generación Bueno para las tallas, era bastante inteligente, nos hacía participar en cosas bastante interesantes. Mira, yo a Ronaldo personalmente lo conocí cuando entré a la congregación de los Sagrados Corazones. Eso fue el año 2002. Y fue un encuentro bien interesante porque Ronaldo era una figura casi mítica, ¿no? Es decir, uno había escuchado hablar de él, mucha historia, su manera de ser, su perspectiva teológica. Entonces, conocerlo había una ansiedad detrás, ¿no? Unas ganas. Y lo conocí cuando entré, pero después de 6 meses, en el primer retiro de invierno. Cada invierno en la congregación hacemos un retiro, entonces en realidad fue la jornada de invierno del año 2002. Y ahí apareció Ronaldo y bueno, yo me acerqué, me presenté y de hecho me acuerdo hasta el día de hoy la conversación que tuvimos. Así, me marcó. Así, Ronaldo para mí es una persona fundamental en mi vida de fe, en mi vida espiritual. Y hoy día lo que podría decir en mi vida Nosotros teológica, conocimos intelectual. toda mi generación a Ronaldo Muñoz porque en el colegio que nos educamos, en los Sagrados Corazones de Alameda, había un movimiento que se llamaba las Comunidades de los Sagrados Corazones, que teníamos campamentos formativos en el verano y también misiones. Y Ronaldo era un sacerdote joven que llegaba ahí a animarnos, a estimularnos, a hacer reflexiones para poder tener una mirada más completa de lo que significaba la fe en jóvenes entre 15 y 18 años, y después eso permaneció en la vida universitaria. Con Ronaldo nos conocimos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Él estaba unos 2 años más abajo que yo. Y ya estoy viendo a Ronaldo a las 5 de la tarde. Había un prado de pasto y una pileta aquí en Villavicencio. Y Ronaldo se juntaba con un grupo, yo también participaba, a compartir el Evangelio en la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad. Ahí lo conocí a Ronaldo. Después se armó en los años 52 el movimiento San Manuel, que fue un movimiento de esos años después de tiempo del Padre Hurtado, en que abríamos las puertas de la universidad para ir a los sectores de la miseria que rodeaban Santiago. Un grupo de representantes de todas las escuelas de la Católica escogimos el basural de San Manuel en Bascuñán con el San Juan de la Guada, y ahí Ronaldo era uno de los tantos que íbamos de la facultad, de la Escuela de Arquitectura. Ahí nos conocimos. Compartiendo el Evangelio en la escuela y sirviendo a Cristo en los pobres en la barriada. Yo recuerdo a Rolando, digamos, participando en el centro cultural en la capilla. Teníamos un espacio, una salita ahí donde nos reuníamos los jóvenes, y el día domingo participábamos en la misa, y en el contexto político que se veía era conflictivo, porque estábamos en tiempo de dictadura, estábamos siendo reprimidos en las poblaciones, y entonces él siempre nos aconsejaba, siempre en la misa del día domingo, siempre decía que teníamos que cuidarnos, que comúnmente no se sabía, porque había muchos casos que gente desaparecía, gente que en otros sectores amanecía muerta por diferentes motivos. Entonces siempre velaba por la vida, que los cuidáramos, tenía
que la vida era súper importante, a pesar que éramos jóvenes impulsivos, teníamos 15 años, 16 años, éramos impulsivos por lo que estaba pasando, porque había cesantía, estábamos pasando hambre. Increíble, hace casi 45 años. Y un día como hoy, 26 de abril del año 1975, esta sala, que era más pequeña, estaba llena de gente. Debemos de haber unas 100 personas, 26 de abril del año 75. Paradójico, porque eran tiempos muy difíciles. Y el grupo juvenil de esta capilla, de la población Malaquías Concha, que se llama Rimapuche, estaba presentando una obra de teatro que recogía la situación de los trabajadores. Era una especie de vigilia, de reflexión en torno a las luchas de los trabajadores, de los obreros. Preparábamos el 1 de mayo y nos preparábamos como comunidad. Nos planteamos que la celebración del 1 de mayo venía siempre de arriba. Los patrones celebraban el Día del Trabajo. Y nosotros en la reflexión que hicimos planteamos que no, porque era el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Y por lo tanto nosotros que teníamos que hacer una actividad para celebrar esa actividad, el Día de los Trabajadores, nuestro día. Una de las gracias de esta comunidad cristiana que encabezaba Ronaldo es que era muy masiva y era de gente muy comprometida, ¿no? Como cristianos y como trabajadores. Imagínate, 8 de la noche, 100 personas reunidas, ¿no? Mucha gente. Y empezamos a celebrar, hablamos de todo, qué era el trabajo, por qué había pasado el 1 de mayo, todas esas cosas que todos recordamos, y las celebramos y estábamos felices de juntarnos y celebrar nosotros nuestros días del trabajo. Se presentó la obra de teatro, los actores éramos todos jovencitos como yo tenía 16 años, y estaba la gente más activa de la comunidad cristiana. Bueno, estaba junto con nosotros, estaba Ronaldo, la Clarita, nuestra hermana que vivía acá, y todos los miembros históricos de esta comunidad cristiana. Estaba nublado ese día, oscuro, de modo que como a las 6 de la tarde era noche, estaba muy nublado. Y terminamos la obra de teatro y vinieron los comentarios, y en medio de los comentarios, las reflexiones de la gente asistente, se corta la luz, se produce un silencio, sentimos que entra gente por el portón, por la puerta principal de la capilla, y luego se enciende una luz que no recuerdo si fue porque retornó la electricidad o porque ellos nos alumbraron, y estábamos copados por carabineros de civil y también con un uniforme. Se produce un allanamiento violento aquí en este mismo lugar, ¿verdad? En este mismo lugar. Y somos detenidos alrededor de 16 personas, de entre las cuales iban 2 mujeres, una vecina, Raquel, y la hermana Clarita Larminat, que vivía acá, ¿no? Aquí en la casita que está atrás ahí. Eso fue como decía, una situación muy violenta. Ronaldo Muñoz, el
el libro que escribí sobre Ronaldo empieza precisamente con una escena en donde en tiempo de la dictadura aparece Ronaldo pasando frente a un destacamento, un batallón, unos policías que estaban apuntando a la gente, y Ronaldo tomándole la punta de las escopetas, de los fusiles y bajándoselos al suelo, diciéndole no apunten a la gente, no ve que le puede hacer daño. Bueno, eso refleja la vida de Ronaldo, un hombre de paz, un hombre que ejerció su ministerio desde esa categoría, ser un hombre de paz, ser un hombre de unión, ser un hombre no de confrontación ni de peleas, sino un hombre de servicio, ¿no? Las comunidades, me parece a mí, las comunidades a las que sirvió, lo recuerdan en ese aspecto con mucho cariño y con mucho agradecimiento también. Así como lo conocí, como poblador y pastor de un pueblo pobre y consecuente hasta el final, digamos, para caminar con el pueblo y con todos sus sufrimientos, acompañando. Ante todo, yo puedo destacar su humildad, digamos, una personalidad que podía hacer sentir su doctorado en Alemania con nuestro, en aquel tiempo, profesor Ratzinger en Ratisbona. Podía haber mostrado todo su saber, así, y lo que él intentó ha sido incluso las doctrinas de la teología, transformarla y traducirla a un lenguaje popular. Esto requiere una gran humildad. Necesitas tener también al mismo tiempo la capacidad de la inteligencia para percibir lo que entiende nuestro pueblo, lo que entiende la persona común y corriente, y poder transportar y traducir los contenidos de la teología fielmente al lenguaje popular. Encuentro una de sus grandes capacidades que ha tenido. A veces hasta uno puede decir que increíble, digamos, cómo él es capaz de bajarse a nivel de la gente, la vecina, para que ella pueda entender lo que significa ser discípula del Maestro Jesús. De algún modo también ha marcado a toda una generación de teólogos, porque lleva la teología al contexto latinoamericano con una fuerza muy grande, porque su pensamiento surge en debate con lo que se llama la teología latinoamericana, la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de la liberación, un teólogo peruano, muy amigo de Ronaldo, pero Ronaldo continúa esa reflexión del año 71, cuando escribe el libro Teología de la Liberación, Perspectivas. Ronaldo continúa con este texto, que es su tesis doctoral hecha en Ratisbona, en Alemania, que es la nueva conciencia de la Iglesia en América Latina. Y le da entonces a la teología de la liberación un sustento muy profundo, un arraigo en la experiencia teológica, en la experiencia de fe de las comunidades latinoamericanas, de las comunidades de fe latinoamericanas. Y por eso este libro entonces fue publicado por la Católica, pero a los pocos meses deciden quemarlo. Imagínate la barbarie que significa quemar un libro, quemar una tesis doctoral hecha
de lo más profundo de América Latina, que es como la savia más profunda, porque es una reflexión sobre un producto cultural nuestro, propio. La teología europea no tiene esta riqueza, porque es pura discusión intelectual, y con eso se dan ciertamente muchos avances, pero la vida expresada en clave teológica está acá. Y esa es la riqueza de este continente. Este continente produce no solo liberación, sino que también una teología distinta, una política también distinta. Entonces, el quemar este libro es la barbarie mismo que hay en la Universidad Católica. Ronaldo, de algún modo, fue la persona, el teólogo más lúcido de esta nueva iglesia que surge del Vaticano II, de lo más profundo del Vaticano II, y de la Conferencia de Medellín, de Puebla. Aquí tenemos en esta teología que elaboró Ronaldo desde Chile, las discusiones que se dieron en toda la Iglesia Universal, y que tenían que ver entonces con una iglesia que está dándole la espalda a la realidad, o una iglesia que realmente la enfrenta y se compromete con los que sufren esa historia, con los que están viviendo las situaciones más dramáticas, tanto en nuestro país como también en las grandes mayorías que están excluidas a nivel mundial. Millones de seres humanos que viven en la vera del camino. En el caso de los abusos sexuales, yo he pensado que Ronaldo tiene un aporte que hacer ahí, en el sentido de que es una persona que tenía un desarrollo humano muy alto, era una persona integrada en todas sus dimensiones. Entonces, sana, en el sentido psicológico de la palabra. Y eso lo hacía entonces un pensador, un intelectual auténtico, que no pensaba para la academia, sino que pensaba para la realidad, para la gente que lo rodeaba. Entonces enfrentaba los temas con una veracidad muy fuerte, con una autenticidad muy interesante. En el fondo es una teología profética la que él levanta. Yo creo que ahora estaría más desolado todavía, porque en ese tiempo no teníamos las cosas que pasaron ahora de los abusos sexuales, más bien eran los problemas de la falta de consecuencia, bueno, hay que distinguir dos periodos, porque también en el periodo de la dictadura con el cardenal Silva estábamos bien, nosotros estábamos contentos, la gran mayoría de los obispos apoyó al cardenal Silva en la lucha contra la dictadura, había Vicaría de la Soledad en Santiago, en varios lugares de provincia. O sea que a Ronaldo le tocaron dos momentos. Un primer momento en que trabajamos bien con los obispos, digamos. Pero el segundo momento, cuando el cardenal Silva deja la diócesis, llega a Fresno, ahí comenzó el periodo en que fueron olvidando su compromiso, dejaron la relación con la iglesia, con la sociedad,
tuvieron miedo del compromiso político y concentraron la iglesia como al interior, olvidándose de la justicia, digamos. Ronaldo, yo creo que es el teólogo más importante de Chile de la teología de la liberación. Muchos de nosotros, yo mismo fui profesor de teología, pero no dediqué mi vida a la teología yo. En cambio, Ronaldo era un teólogo reconocido, estudió en Alemania, se doctoró, también fue profesor en la Facultad de Teología. Entonces, la Iglesia liberadora necesita y se fundamenta primero en una muy buena teología para interpretar cómo la persona de Jesús y el mensaje del Evangelio se abren al diálogo con la sociedad, con el mundo. Ronaldo se preocupó de problemas concretos de la educación en la Casa Azul y tal vez lo más importante, lo más simbólico fue su estilo de vida, su austeridad, su pobreza, el hecho de vivir en una casa igual que con la casa de los pobres. Todo eso le da un tremendo credibilidad a la iglesia muy parecida a Jesús mismo, digamos, ¿no? Y también muy valiente, Ronaldo. Yo lo admiraba por eso, porque él no tenía temor, él desafiaba a las autoridades, incluso dentro de su congregación también él era respetado, pero él decía lo que pensaba. Entonces, por dos razones, tanto la capacidad teológica de su sabiduría, pero también el testimonio de su vida es lo que a mí me ha hecho que lo mantengamos su presencia, que las generaciones jóvenes lo conozcan y que su labor positiva, beneficiosa, se siga manteniendo, digamos. ¿Qué pasaba? Y de repente se perdió un foco dentro de la capilla y había, no sé, 20, 30 pacos armados de civil con unas metralletas, pistolas, y se paró uno adelante y empezó a decir con la pistola ahí donde se pone el altar, ese. Y nos van sacando de a uno, ¿no? Habían unas 60 personas acá y empezaron así a seleccionar, digamos, a quienes llevaban. Me recuerdo que contra este muro nos sacaron de acá con manos en la nuca, nos pusieron allá apoyados contra la pared. Y sacaron unos papeles detrás de una banca que jamás se habían puesto los papeles, porque los papeles que nosotros teníamos eran los que nos había dado la parroquia invitando al 1 de mayo, el que le había dado el cardenal, la vicaría del centro. A todas las capillas les había mandado de esos papeles para citar a una reunión de que pensaran lo que era el 1 de mayo. Y nos cruzaron con las manos puestas en la nuca a la comisaría que estaba al frente de la capilla. Ahí donde está la capilla María de la Esperanza, por la calle Linares, había un cuartel de carabineros. Y ahí nos pasaron. Y ahí nos tiraron a todos al suelo, nos empezaron a golpear, tenían perros. Y ahí empezó, digamos, el maltrato ya pero muy violento. Nos tiraban al piso, nos apoyaban en las paredes, nos ponían perros policiales al lado, ladrando insistentemente. Nos pisoteaban, nos hicieron hacer flexiones,
Ronaldo, ustedes lo recordarán, era el flaco Ronaldo, ¿ya? El flaco Ronaldo. Tenía muy poca resistencia en eso y me acuerdo que estaba al lado mío y me decía, tranquilo, tranquilo, no nos va a pasar nada. Y él nos transmitía esa seguridad mientras nos golpeaban fuertemente. Nos ponían encima, nos pisaban para que no pudiéramos, digamos, subir, ¿no? Extendernos. Nos golpeaban con mucha dureza. Es necesario como quizás situar muy bien la historia de Chile y el contexto histórico en que vivió Ronaldo. Porque en un sentido yo tengo la impresión de que Ronaldo es un hombre profundamente de iglesia y la mayor parte de su vida acontece, por decirlo así, en la iglesia. Sin embargo, en los años 80, el lugar de la iglesia en la historia de Chile es muy particular y no responde a la forma más tradicional que la iglesia se había relacionado con la sociedad y con el Estado. O sea, la iglesia se ubica en un lugar histórico muy, muy particular, digamos, ¿no? Y yo diría que básicamente la iglesia es la que genera los espacios que hacen posible una resistencia a la dictadura de carácter social y que al mismo tiempo facilita que se reconstituya parte de la sociedad civil en Chile. Y personajes como Ronaldo y estos otros curas, y también religiosas muy importantes, la Francisca Morales, la Blanca Rengifo, la Odile, María Dolores en la Villa Francia, etcétera, y otras que olvido. Todos estos agentes de pastoral tuvieron un liderazgo muy importante y además tuvieron, yo diría, capacidad de contención de la tragedia por la cual atravesaba el mundo popular chileno, ¿no? De acoger al familiar del detenido, del desempleado, del que se hizo alcohólico, recoger al que está botado en la calle, así como las otras religiosas recoger a los muertos del Mapocho. Es decir, hay papeles que son impresionantes, digamos, en cómo estas mujeres y estos curas se vincularon al mundo popular y facilitaron, como digo, los espacios en que este mundo pudiera reencontrarse. Y claramente la protesta social de los 80 es inexplicable sin este proceso histórico anterior. Y el retorno a los partidos a mediados de los 80 y la transición, incluso el retorno a la democracia, no se explica sin esta capacidad de recomposición que vivió la sociedad civil en Chile. Y en ese proceso Ronaldo está inscrito, es parte de ese proceso, como también lo es Mariano Puga y también nuestro teólogo Fernando Castillo, que falleció muy joven. Y en el caso de Ronaldo y Fernando, que yo creo que son los dos, hay más, yo sé que hay más, pero me parece que a mí, desde el punto de vista de su impacto en el mundo popular, son los dos teólogos más conocidos, más queridos, más valorados, más leídos incluso en las comunidades, digamos, ¿no? O sea, si uno dijera en los 80 quiénes son los principales teólogos de la liberación en Chile, yo inmediatamente digo, bueno, es Ronaldo y Fernando Castillo, son los dos grandes. Porque además son dos teólogos que han tejido relaciones orgánicas con la comunidad, o sea, que están vinculados directamente, que participan de su coordinación, participan de sus reuniones, están en las bases. En el caso de Ronaldo, bueno, está encarnado, está viviendo directamente en la población. En la Malaquías Concha, sobre todo, tenía mucho ascendiente. Lo respetaban mucho, sí. Sí, los militantes de los partidos nos respetaban igual, porque sabían que éramos coherentes, no era farsa, era compromiso real con el pueblo. Entonces no teníamos problemas. A veces hubo algún sapo, gente que nos indisponía, pero eso era lo menor, no nos importaba que se corrieran algunos riesgos. Éramos valientes, yo pienso. No nos importaban las cosas de acusaciones que sabíamos que no eran verdad.
allá con la gente con lo suyo. Sí. Ronaldo era una persona muy peleadora, con una valentía, una honestidad impresionante para cantarle las cosas claras al que sea, a muchos obispos, y defenderse ante ataques que a él le hacían a partir de sus valores, a partir del Evangelio. Eso es lo que yo le dije, mira, esto hay mucha documentación aquí. Y habría que hacerlo muy luego, para personas que lo conocieron, pudieran hacer esta investigación. ¿Por qué cosas se las jugaba contra viento y marea Ronaldo? Es de las cosas que más me impresionaron. La fuerza de su compromiso con los pobres ya en sí mismo es un modelo. Yo conozco pocos casos de un sacerdote, sobre todo de una congregación, que está dispuesto a despojarse de todos los privilegios, irse a vivir y pasar mucho tiempo solo en una población. Yo recuerdo una vez en que Ronaldo, yo creo que yo estaba de regreso ya en Chile, me dijo, me confesó que a él le gustaría vivir solo, sin contar incluso con los apoyos de la comunidad. Yo creo que eso es un valor extraordinario para una sociedad como la nuestra, en que está basado en el logro personal, no solamente el dinero, sino que la figuración, el ser considerado, el ser alabado. Ronaldo fue un hombre sumergido. Su modo de ser un poquito díscolo y exigente hacían que fuera un buen asesor de algunos sacerdotes teólogos y algunos obispos de Chile y de América Latina. Entonces yo creo que efectivamente fue un hombre que le llamamos en ese sentido pastor, porque iba adelante, o a veces iba en medio del pueblo, o a veces iba muy humildemente con los que están atrás, con los drogadictos, con los alcohólicos, con los volados. Y yo creo que en ese sentido tironeaba a la iglesia entera, y también yo creo que humildemente decir que marcó y también tironeó a un modo de ser pueblo de Dios. Muchos laicos hasta el día de hoy recuerdan la experiencia vivida con Ronaldo, y yo siento que es un pastor inspirador. Por eso decimos que de alguna manera es un pastor, un amigo, un teólogo y un profeta. El profeta es el que tiene que ir delante anunciando y denunciando. Y yo creo que en ese sentido Ronaldo fue un profeta para América Latina, para la iglesia y por supuesto para la congregación. Él no temió a la dictadura para hacer su análisis, que esto era una dictadura y violaba los derechos humanos. Él no temió a los narcotraficantes, que él veía cómo jóvenes se iban pudriendo, con palabras de él casi, por la droga, y él no trepidó en denunciar eso, y también golpear todas las puertas que él pudo en ese momento de la clase política naciente de la democracia. Yo fui testigo que acudimos al gobierno de recién comenzando la democracia de Elwin, una entrevista con Enrique Correa. Yo lo acompañé casualmente por otro cargo que tenía en la Conferencia de Religiosos de Chile, la Conferre, por Justicia y Paz, y fuimos justamente a decir que el gobierno tenía que hacer algo para luchar contra la droga, contra los narcotraficantes, porque estaba llegando la pasta base en ese momento, en el año 90, a las poblaciones de manera muy masiva. Y en palabras casi de él, si mal no recuerdo, dijo: esto es como una especie de ola que está creciendo, que si no la paramos a tiempo va a ser un tsunami que va a aplastar a la sociedad. Ronaldo siempre pensó en construir una sociedad más justa, más solidaria, más cercana, más integrada y no tan desintegrada como estamos ahora. Esta desintegración que produce problemas muy tremendos y nacen muchas veces nacen de modelos económicos que están mal aplicados, porque si uno los aplica bien, tanto si son de extrema derecha o de extrema izquierda, los modelos tienen que aplicarse pensando siempre en el ser humano como centro. Y la verdad es que yo creo que ninguno de estos modelos está pensando en la persona.
Ronaldo, en cambio, cuando decía esto, de que el mundo tenía que ser más solidario y más justo, estaba pensando precisamente en la persona humana. Las diferencias que tenemos nosotros en nuestra sociedad son tan peligrosas que estamos como sentados en una bomba de racimo que de repente va a explotar. Esto lo hablo mucho con un hijo mío que es muy preocupado de estos temas, porque de repente va a explotar y nos va a salpicar a todos, y la sociedad entera va a sufrir, en vez de estar mejorando esos problemas. Yo, desde el punto de vista profesional, yo soy arquitecto, de los peores errores que se han cometido en este país, y me siento culpable yo como profesional, ha sido expulsar a la gente a la periferia, alejada de todos los beneficios de las áreas céntricas de la ciudad, de todos los beneficios de los servicios, transporte público, colegios, hospitales, salud, beneficios a los que todos los que estamos acá tenemos acceso, y lo tenemos porque estamos cerca. ¿Y qué? Hicimos una periferia que son verdaderos guetos, porque ahí sí que hay guetos, no son los del centro los guetos son los que están afuera y que los pusieron ahí, ni siquiera con su voluntad, contra su voluntad, pero además nadie se preocupó nunca más de ellos. Esa lectura pastoral, crítica y también propositiva de Ronaldo, es genial cuando él, ¿verdad?, siendo párroco, hace observaciones a la realidad poblacional y la lleva más allá y hace una propuesta nacional, la hace también escuchando las voces de sus compañeros de jornada, que son los pobladores, los que están en las comunidades. Con toda seguridad, los galardones académicos que él tenía le permitía hacer ante sí por sí cualquier análisis, pero vertía en sus análisis las opiniones de los sencillos. ¿Ya? Eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Esa iglesia que retomaba nuevos aires después del golpe militar, necesariamente tenía que ver quiénes eran los otros, quiénes eran nuestros compañeros de sufrimiento y también de esperanzas. Esa iglesia se fue consolidando por el testimonio de amigos curas, amigas religiosos, amigos religiosas, pastores evangélicos, estudiantes de teología en la época, seminaristas y otros, y se fue configurando un cuerpo valiosísimo, ¿ya? Aparecía de forma visible, evidente, ¿ya? Una iglesia que no estaba enmarcada por las cuatro murallas de nuestras capillas, de nuestros templos, ¿ya? Que salía de ahí para hacerse parte también del pueblo sufriente. Un pueblo sufriente que mantenía la esperanza y mantenía la rebeldía. Eso es clave. Eso es clave. Y lo hicieron personas como Ronaldo, a los cuales otros nos integramos, ¿verdad?, aportando también lo que nos correspondía, pero sin lugar a dudas de forma mínima. Ronaldo y otros entregaron mucho, esa teología, ese escrito, esa capacidad de reflexión, ¿verdad?, extraordinaria. Entonces, vaya mi reconocimiento a quien yo considero, y te puedo decir, y digo, desde mi corazón, Ronaldo, junto con hacerme sentir su amigo, yo le tengo también por maestro. Su palabra tenía peso. Yo creo que nadie podía pasar por la vida de Ronaldo olvidando. El que escuchaba una charla o seguía un curso no lo olvidaba más, porque como que entraba en el corazón de alguna forma, ¿no?, y en el pensamiento. Esa sensación de lealtad a la verdad, de fidelidad, de sinceridad total, es fuerte y llegaba bien.
nos subieron a unas camionetas chiquititas, entonces éramos como 3 personas amarrados, y nos llevaron a la 13ª comisaría de la granja, que está en San Gregorio. Y ahí todos juntos, ahí no había diferencia entre Ronaldo haciendo flexiones, haciendo todos los ejercicios que le decían, con los perros encima. Y ahí nos estuvieron en San Gregorio hasta como a las 3 de la mañana, parados. Hacía frío, ya está como en invierno, pero ya está otoño. Y nos hicieron, y de repente llega la CNI. Y se toma la CNI el cuartel completo. Y nos empiezan a interrogar. Nos hicieron actuar la obra de teatro. Nos pegaron, nos sacaron la testa, ¿no? Nos dieron duro. Y Ronaldo exigía en cada momento que no nos golpearan, que nos liberaran, que no estábamos haciendo nada malo. Y eso era el diálogo que tenía con la gente represiva, ¿no? Y a nosotros siempre nos acompañó insistiéndonos que teníamos que estar tranquilos, que teníamos que tener mucha fe, que no nos iba a pasar nada. Siempre nos estuvo como protegiendo, de alguna manera sentíamos la protección de Ronaldo, y esa protección se transmitía de uno en uno, era como que se generaba ahí una sinergia bien importante en relación a tenernos confianza, a permanecer unidos, a tener fe en que todo iba a salir bien, que se iba a resolver de alguna manera. Eso yo diría que Ronaldo siempre estuvo muy atento, que a cada uno de nosotros no nos pasara nada. Yo eché de menos a Ronaldo, su compañía, su alegría, sus cosas, no sé, pues sus tallas que él echaba aquí en la escuela, y también el compañerismo que tenía con nosotros, porque él la verdad que él para mí, yo no lo veía así como un cura, yo lo veía como un amigo, porque en realidad eso él era, un amigo para nosotros y un gran compañero. Y no sé, pues era carismático, simpático, divertido, porque a mí me decía que conversaba, me decía, mira, 2 animalitos conversando. Y le decía, ¿cómo es eso? Me decía, sí, una jirafa y un conejo. Que para mí eso era súper divertido. Entonces cuando él llegaba me decía, Inesita, llegó la jirafa para hablar con un conejo, porque mi apellido es Conejero. Entonces era por eso que él lo hacía. Entonces... Del humor de Ronaldo. En realidad lo que nos pasaba a los más jóvenes es que nos reíamos de Ronaldo, ¿ah? ¿Pero por qué? Porque Ronaldo era el clásico que era tan sensible al dolor del otro, ¿no? Y incluso te podría decir como a escala global, es decir, era alguien que le dolía lo que estaba pasando en África, ¿ya? Le dolía la guerra en Siria, pero le dolía de verdad, ¿no? De verdad. Entonces nosotros echábamos la talla entre los más jóvenes, que por ejemplo, no sé, uno se despertaba en la mañana, estaba Ronaldo tomando desayuno y decía, buenos días. Buenos días, bueno, no para todo el mundo son buenos días, ¿no? Hay gente que está... Cualquier cosa que tú dijeras, Ronaldo te la podía dar vuelta, un poco siempre como llevándote a la realidad, ¿no? Es decir, está bien, pero no te olvides de los pobres, no te olvides del sufrimiento del otro, no te olvides que tú estás bien, pero hay otro que está mal. Entonces, claro, era como ironizamos sobre eso, ¿no? Pero sí, efectivamente Ronaldo tenía un humor... British, no podría decir así, era un poco inglés para su humor, así, una ironía que si no lo conocías te descolocaba. Yo la broma más pesada que me hacía a mí, yo voy a hablar de mí, que llegaba ahí y decía 0, llegó tu 1, era porque yo era más gorda que ahora.
Entonces yo era el 0 y él era el 1. Y le decía yo, lo miraba mal. Decía, usted, hablando así. Ay, pero si el 1 no es nada sin el 0. Si yo quiero ser 10, tengo que tener un 0. Así. Esas son las bromas características que tenía él. Era un poblador que hacía su broma, su chacota, pero también era muy serio, cuando hablaba era muy concentrado, es decir, hablaba como para que le quedara uno adentro dándole vuelta las palabritas. Existen en Chile, según esto lo supe por el Ministerio del Interior, ¿no? Hablando directamente con el subsecretario Arboe, ¿no? En los datos o estimaciones del Ministerio del Interior, no sé si obedece a un resultado de investigación científica o si es una apreciación, ¿no? Le dijimos, éramos 3 personas ligadas al tema de la educación en el mundo marginal, que estábamos conversando con él, ¿no? Le dijimos que nuestra estimación era que había unos 500.000 niños en Chile a quienes el sistema educativo no les sirve para realmente ayudarlos a su desarrollo humano, ¿no? No solamente a su capacitación laboral o su instrucción en datos básicos o en habilidades básicas de números o de lenguaje, ¿no? Sino para ayudarlos a crecer como persona, ¿no? A superar traumas, complejos de inferioridad, sanar heridas muy profundas que son propias de niños que no solo están en alto riesgo, sino que están en alto daño. Ojalá estuvieran solo en riesgo, ¿no? Están en alto daño, ¿no? Bueno, esos chicos necesitan al mismo tiempo una educación muy apropiada a su situación real. Hay que empezar a ayudarlos a humanizarse desde lo que son y de lo que están, sabiendo tomarlos en serio y creer que ellos también tienen potencial. Eso supone escuelas integradas e integradoras, ¿no? Ya se está haciendo algo en esa línea y algo importante para los niños que tienen problemas de atraso, ¿no? Lo que se llama la educación especial, ¿no? Me explico, ¿no? Que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, y eso me parece muy bueno, ¿no? Pero no es el caso de estos otros 800.000 niños. No son niños que requieran una Teletón o una psicopedagogía pensada para los niños que tienen un atraso de desarrollo mental. No es esa la situación, ¿no? Entonces es un desafío muy grande. Tiene que ser buscada interdisciplinarmente y con mucha escucha a todos los sectores. A todos los sectores, no solo pensando en las escuelas, alumnos y profesores, sino en las familias. Ni los políticos ni los empresarios no entienden eso, ¿no? Es otra perspectiva que hay que asumir. No estoy descalificando a los técnicos, ni a los que tienen que estudiar esto desde el punto de vista económico. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Te dicen que tal tipo de escuela no es sostenible en el tiempo, porque claro, con el actual monto de subvención, si para esos niños que están, no solo no tienen apoyo de la familia, sino que están dañados, se invierte un 15% de lo que una familia pudiente invierte en un colegio de clase media para arriba pagado, ¿no? ¿Cómo se espera tener una respuesta? La respuesta tiene que, las escuelas tienen que estar integradas no solo por docentes,
sino por trabajadores sociales, por psicopedagogos, por psicólogos, por médicos, por gente entendida con una capacitación especial y específica para administrar la economía y el financiamiento de una escuela que trabaja con niños en estas situaciones, ¿no? Tiene que haber un cambio en una política educativa, ¿no? Si no, estos 800.000 niños y jóvenes van a seguir siendo temas solo del Ministerio del Interior o de Justicia. Es decir, para ellos la sociedad lo único que tiene que ofrecerle es la represión. El problema es que subsiste la desigualdad. Entonces, el aporte de Ronaldo es plantear con mucha claridad y con soluciones y propuestas cómo poder enfrentar de mejor manera esa desigualdad. La Casa Azul es una muy buena demostración de eso. La Casa Azul es una apuesta en el mundo educacional, en el sector donde justamente más se empiezan a profundizar esas desigualdades que son imposibles de revertir a medida que después va avanzando la vida si no se resuelven. Y ese proyecto, que estaba concebido como un resultado de lo que Ronaldo pues cuestionaba, lo lideró, lo llevó adelante, le dio, lo insufló, etc. Y yo creo que eso fue modelo para otras experiencias de otra naturaleza, no solo llevadas adelante por la propia congregación, sino que por otros grupos en otros sectores de la sociedad chilena. La Casa Azul se crea porque era una necesidad y se crea a partir de la fe, de la confianza, de la sabiduría del pueblo pobre, demostrando que hay capacidades para construir las propias respuestas que este pueblo quiere. La Casa Azul, este espacio de los niños de la población yungay, es una construcción del pueblo de Dios. Los mismos pobres se levantan, se organizan, ponen lo mejor de sí mismos y construyen las respuestas a la solución para solucionar sus problemas. Y ahí está Dios mismo, en el centro. Ese proyecto, yo me acuerdo que cuando me convidaron, estaban a punto de conseguir un terreno, vecino al terreno que ya tenía el colegio, para poder ampliarlo, porque la demanda había aumentado lamentablemente, porque había más niños que estaban todavía en esa situación de exclusión, porque ese es el problema grave. Eran los excluidos del país, eran los excluidos del Estado, nadie los acogía. Y por lo tanto, ese proyecto que a Ronaldo le quemaba las pestañas, tenía esa cosa preciosa de ver cómo personas que iban hacia el abismo, hacia el precipicio o a ningún futuro, se les abría un mundo que sin eso no lo habrían tenido nunca. O sea, si Ronaldo no se... Bueno, sobre la Casa Azul yo creo que era la pupila de sus ojos, ¿no? Hasta el final, hasta su muerte, él tenía en el horizonte esta realidad de pobreza y de injusticia, de marginación, y veía cómo con tan poco se hacía tanto, que el grupo de profesionales que estaba ahí, que sigue estando ahí con nuevas generaciones, tienen realmente una vocación de servicio y una entrega encomiable. Y yo creo que él hacía todos los esfuerzos para que eso continuara, se mejorara y tomara consistencia en su vida. Ahora, Ronaldo tenía... Bueno, Ronaldo siempre fue una persona muy exigente, ¿no? Exigente consigo mismo, ¿no? Cariñosamente exigente.
Y en ese sentido, yo creo que lo que más nos pediría o que velaría en torno a nosotros es ser muy fieles a lo que dio origen, al origen de este proyecto, que se construyó ahí en las cunetas de la población yungay, con los chiquillos que quedaban dando vueltas del colegio, después del colegio, o que no estaban en el colegio, que estaban ahí con la pasta base o con el neopren, y que el llamado era hacer una pedagogía que fuera mucho más allá de las debilidades de los chiquillos, de sus problemas, sino que una escuela que recogiera lo fundamental, que era la generosidad, la potencialidad de estos niños y niñas, su gran humanidad con sus compañeros, que desde ahí, la pedagogía construirla desde ahí, desde las riquezas, de las potencialidades, más que desde sus dolores, sus dificultades, ¿no? Considerando. Villa Grimaldi fue, para nosotros no supimos a dónde nos llevaban, pero nos echaron a esa camioneta o camión, no sé qué lo que era, a todos nos echaron ahí, al flaco Ronaldo, lo tiraban encima y después pasaban por encima a acumular, a ver que se pusieran más, que no estuvieran maltratados, pero pasaban por ahí pisando lo que estábamos botados en el piso ahí. Y aquí vino una sucesión de interrogatorios, de maltratos, hicieron sesiones falsas de fusilamiento, fue terrible. Nos encerraron en unas casetas que le llamaban Corbis. Bueno, como decía, después vino una parte todavía más dura y siempre Ronaldo tuvo una entereza increíble y una tranquilidad admirable. Yo creo que eso al grupo le permitió también permanecer como en pie y no quebrarse. En ningún momento decir, mira, yo no hice nada, fue culpa de esto otro. Nunca hubo algo como... creo que no nos quebramos. Creo que nunca, en ningún momento nos quebramos, ¿no? A pesar de estar vendados, pero nos sabíamos que estábamos ahí al lado del otro, ¿no? Una mañana nos sacaron a los baños. Reconozco la zona donde estaban los baños. Nos hicieron orinar, nos sacaron a un pasillo y nos dieron un té y unos pedazos de pan duro con olor a parafina. Yo me recuerdo perfectamente que olía ese pan y ese pan tenía olor a parafina. O sea, estaba pasado a parafina, o sea, no era que él hubiese estado cerca de la parafina, sino que le habían tirado, lo habían mojado con algo de parafina. Incluso se sentía un poco la humedad. Y claro, frente a eso yo escuché bajito que Ronaldo hablaba, y era como, porque además era día domingo, ¿no? Entonces fue un momento cortito, como de celebración, ¿no? Entre nosotros. Apareció este pan que Ronaldo consagró y bendijo y lo puso a nombre de la causa de los pobres, de los maltratados de este país. De aquí se mira la violencia del invierno desde el fuego que está dentro, junto a un árbol que me demuestra en sus colores cómo pasan 4 tiempos, 25 veces le di vueltas a los versos que me hicieron liberar.
luchan bajo el mar. Brotan llamadas que reflejan lo despierto que se encuentra el movimiento. Bosques que se elevan y se enfrentan al silencio que congela el alzamiento. 25 veces le di vueltas a los versos que me hicieron liberar. Con 4 razones decidí tomar el ritmo y aligerarme. Horizontal, conexión natural, bandadas de estrellas luchan bajo el mar. Horizontal, conexión natural, bandadas de estrellas luchan bajo el mar. Territorio de montañas, modelado por los ríos, gobernado por el frío de un poder que nos engaña. Va tejiendo telarañas, inventando lo que es cierto. Con el rostro descubierto, grito que se hará justicia cuando se haga sangre viva la memoria de mis muertos.